Bienvenidos, les presento la nueva Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Dr. Gustavo A. García Rangel, presidente. Dr. Fernando Bonmati, vicepresidente. Dra. Judith Layas Pinto, secretaria. Dr. Juan Manuel Valles, tesorero. Dr. Rafael Arcia, bibliotecario. Dr. Fernando Lozada, primer vocal. Dr. Francisco Rondón, segundo vocal. Al Comité de Credenciales y al Comité de Bioética dirigido por el Dr. Manuel Torres. ¿Qué viene para la SBCOT? ¿Qué metas tenemos? 1. Más formación, educación continua e investigación a nivel nacional. 2. Lanzamiento de nuestra plataforma de IA exclusiva. 3. Conexión, redes sociales renovadas y herramientas para estar más unidos. Son metas que vienen acompañadas de logros con inteligencia artificial. Ahora hemos sistematizado y automatizado los envíos de certificados a través de WhatsApp. Hemos participado y organizado en alrededor de 30 eventos científicos presenciales y en línea. Y por supuesto, venimos por más. Bienvenidos, les presento la nueva Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Dr. Gustavo A. García Rangel, presidente. Dr. Fernando Bonmati, vicepresidente. Dra. Judith Layas Pinto, secretaria. Dr. Juan Manuel Valle. 2. Lanzamiento de nuestra plataforma de IA exclusiva. 3. Conexión, redes sociales renovadas y herramientas para estar más unidos. Son metas que vienen acompañadas de logros con inteligencia artificial. Ahora hemos sistematizado y automatizado los envíos de certificados a través de WhatsApp. Hemos participado y organizado en alrededor de 30 eventos científicos presenciales y en línea. Y por supuesto, venimos por más.
Aló, 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 aló.
Bienvenidos, les presento la nueva Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Dr. Gustavo A. García Rangel, presidente. Dr. Fernando Bonmati, vicepresidente. Dra. Judith Layas Pinto, secretaria. Dr. Juan Manuel Valles, tesorero. Dr. Rafael Arcia, bibliotecario. Dr. Fernando Lozada, primer vocal. Dr. Francisco Rondón, segundo vocal. Al Comité de Credenciales y al Comité de Bioética dirigido por el Dr. Manuel Torres. ¿Qué viene para la SBCOT? ¿Qué metas tenemos? 1. Más formación, educación continua e investigación a nivel nacional. 2. Lanzamiento de nuestra plataforma de IA exclusiva. 3. Conexión, redes sociales renovadas y herramientas para estar más unidos. Son metas que vienen acompañadas de logros artificial. Ahora hemos sistematizado y automatizado los envíos de certificados a través de WhatsApp. Hemos participado y organizado en alrededor de 30 eventos científicos presenciales y en línea. Y por supuesto, venimos por más.
especialmente en el hombro. En esta circunstancia en que estamos pasando nosotros, que vamos para bien, para mucho, ¿no? Ahora que somos campeones. ¿Aló? Sí. Es que oye, bueno, fue ayer viernes, ¿no? Bueno, no sé si... Ya te voy a poner la presentación. Ahí viene la presentación. Queremos mostrarles lo que estamos haciendo, pero son las esperanzas de este formidable grupo que me está acompañando, que estoy liderizando, que justamente la junta directiva actual que estamos llevando, bueno, me veía más joven. Y aquí la tienes, ¿no? No me quiten mis minutos, ¿viste? Adelante. Ok, fíjense, nosotros, este grupo que me acompaña en estos momentos, y estamos muy interesados, los que nos eligen a nosotros como comunidad ortopédica, es que vamos a llevar la rienda de la sociedad, pero lo más importante son sus miembros. Mientras más miembros se acerquen, por supuesto, vamos a ser más fuertes como sociedad. Los capítulos, los comités, y nosotros de último, porque somos los que estamos llevando. Siguiente. Esto es el equipo que me acompaña. Queremos mantener y mejorar cada día una cadena continua y renovada, 2025-2027. Adelante. Vamos a ver este pequeño video de todo lo que es la tecnología. Siguiente. Bienvenidos. Les presento la nueva Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Doctor Gustavo A. García Rangel, presidente. Doctor Fernando Bonmati, vicepresidente. Doctora Judith Layas Pinto, secretaria. Doctor Juan Manuel Valles, tesorero. Doctor Rafael Arcia, bibliotecario. Doctor Fernando Lozada, primer vocal. Doctor Francisco Rondón, segundo vocal. Al comité de credenciales y al comité de bioética dirigido por el doctor Manuel Torres. ¿Qué viene para la SBCOT? ¿Qué metas tenemos? 1. Más formación, educación continua e investigación a nivel nacional. 2. Lanzamiento de nuestra plataforma de IA exclusiva. 3. Conexión, redes sociales. Bueno, fíjense que esa es parte de nuestra intención. Y bueno, y no es más de menos una de nuestras banderas, es el comité de investigación, doctor Julio Carrullo, por favor, te puedes parar. Y quiero un aplauso para él, que hemos hecho, de verdad. Queremos renovar académicamente nuestros posgrados, nuestros especialistas junior y los seniors siguientes, todas las actividades que ha hecho desde que empezamos el 23 de octubre, entre talleres y webinars siguientes, y de verdad esto es tener mucha capacidad de trabajo. Esto es justamente lo que hemos estado haciendo. Siguiente, parte de programación pendiente, vamos para Trujillo el día jueves, amanecemos en Trujillo, llegamos a Maracaibo por una actividad que tenemos de curso de acetábulo. Están los webinars que también estamos haciendo, el 9 de abril, reconstrucción de miembros inferiores técnica de Masquelé, el 13 de abril, actualidad de infecciones periprotésicas, doctor Carlos Higuera de Cleveland Clinic. Siguiente, hoy estamos aquí con nuestro primer evento internacional y después lo que viene, siguiente, y parte de eso son nuestras jornadas regionales científicas. Queremos que lleguen al oriente, centro-occidente, llanera, andina, por supuesto 4 comités involucrados, fracturas, lesiones deportivas, curas de heridas y ortobiológico. Fíjense la fecha, 15 y 16 de mayo, tenemos hasta un autobús de la academia que vamos a sacar desde Caracas. Estaremos con un invitado internacional, Sol Caracciolo de Colombia, de ortoplástica. Queremos traer un invitado a nivel de las regiones, todo para ustedes. Siguiente. Nuestra jornada aniversario, 23 de julio, con el doctor Pablo Corona, ya confirmado. Infecciones periprotésicas, ya está reservado en el IESA. Siguiente. Y nuestro Congreso Nacional, por supuesto, con nuestro epónimo, el doctor Pedro Ignacio Carballo, 22 al 26 de septiembre. Tenemos aproximadamente ya casi 40 confirmados internacionales. Entonces, nosotros lo que nos queremos que nos acompañen en esta cruzada académica no es fácil. Queremos que esto quede una estructura sólida para futuro. Bueno, yo pienso retirarme como de presidente como en 20 años, no, mentira. Yo dije que era por 2 y solamente vi por 2. Pero esto sí se puede hacer si contamos con todos ustedes. Disfruten de esta fiesta académica que les presenta hoy el coordinador, el doctor Fernando Lozada. Gracias por estar ustedes aquí. Es un sábado, pudieran estar en otro lado. Doctor,
Gracias por estar, Cartaya, de verdad, y tú, por estar con nosotros. Y bueno, aquí sé que te han tratado muy mal. No bebas, por favor, traten de no beber. Y bueno, bienvenido, gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Igual, bueno, bienvenido. Enciende el micrófono. ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí va. Entonces, bueno, bienvenidos. Gracias, Gustavo, por esa introducción. Gracias por el apoyo que le está dando en general a todos los capítulos y todos los comités. De verdad está prácticamente recorriendo todo el país con actividades pequeñas y grandes. Y bueno, la idea es seguir contribuyendo al desarrollo científico de todos nosotros. Hoy tenemos el primer evento del programa o el proyecto de En Hombro, donde yo creo que la perspectiva es que simplemente no podemos desarrollar un evento donde toquemos los grandes segmentos de la patología de hombro: manguito, inestabilidad, medicina deportiva, reemplazo, enfermedades degenerativas y el trauma. No se puede. Entonces, el proyecto va a ser desarrollar pequeños eventos donde podemos traer a colación todos los conceptos generales y específicos de cada entidad nosológica. Hoy nos toca mango rotador. Traemos 2 expertos en las técnicas preservadoras de reparación, enfoques diferentes, y lo mejor de la cirugía de hombro del país está acá. Todo el que tiene la capacidad de reparar un mango rotador, de tratar a un paciente con esa patología, va a estar hoy hablando acá. Entonces, la idea es que podamos discutir y veamos y tratemos todas las aristas alrededor de un paciente con un mango, con una afectación del mango rotador. No se trata solo de operar y hacer que cicatrice. Vamos a tener las perspectivas del enfoque de rehabilitación. ¿Cómo llega ese paciente a un final feliz? Enfoque nutricional, el enfoque biomecánico. Cosas que son demasiado importantes y consideramos que todos debemos manejar para que a nuestros pacientes les vaya muy bien. El primer bloque se llama la lesión esencial, es la primera parte. Vamos a entender conceptos muy específicos de manera muy corta, pero resumida, de lo que debemos saber desde el punto de vista de los principios básicos del paciente con mango rotador afectado, desde cómo entenderlo, cómo diagnosticarlo y cómo vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, Juan, te invito a pasar por acá. Y Marco, por favor, dentro de todo yo voy a estar atento del chat para sus preguntas. Yo les comunico ahorita y yo se las voy a hacer saber a nuestros invitados y al ponente, a ver qué podemos nutrirnos de eso, ¿ok? La primera conferencia es el doctor Víctor Hugo. Por favor, adelante. Dame su micrófono y pon la conferencia. Bienvenido, Víctor. Ya te pongo tu conferencia. Buenos días. Buenos días. Aló. Ok. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, gracias al doctor Fernando Lozada por la invitación al curso del día de hoy. Y bueno, me tocó a mí abrir esta primera parte en donde vamos a hablar sobre las ciencias básicas para el mango rotador. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses con esta charla. Y bueno, hablando un poco sobre lo que viene siendo la inserción macroscópica del mango, tenemos que históricamente siempre se ha hablado que
el supraespinoso viene siendo el músculo con mayor rango de inserción, con mayor importancia, pero hablamos que en el 2026, ya en una actualidad mucho más grande, tenemos que la inserción, el footprint del supraespinoso viene siendo la más pequeña de forma triangular, con una distribución de medial lateral de 6.9 milímetros y de anteroposterior de 12.9, lo cual nos habla de que el infraespinoso pasa en la actualidad a ser nuestro principal protagonista a nivel de todas las patologías del mango rotador, en vista de que tiene una inserción grande trapezoidal, la cual recubre aproximadamente 15 milímetros lo que viene siendo la inserción del supraespinoso. Por otro lado tenemos al subescapular, el cual termina siendo la inserción más grande que presenta el mango rotador, con una inserción de forma oval, con una extensión de 20 milímetros de medial a lateral y una extensión de casi 40 milímetros a nivel anteroposterior. Tenemos que existen ya muchas referencias bibliográficas que hablan sobre las diferentes patologías del mango rotador, en las cuales estas últimas hablan sobre la importancia que tiene el infraespinoso en el 2026. Y tenemos que el infraespinoso termina teniendo una supremacía sobre todos los músculos posteriores del manguito rotador. Por eso es que llamamos al del 60 al 70% de responsabilidad en todos los rangos articulares del mismo. También tenemos que él presenta una estabilidad estática a nivel del plano transversal, manteniendo la relación entre la cabeza humeral y la glenoides, haciendo una contrarresistencia o actuando como antagonista al músculo subescapular. Por otro lado, tenemos que en implicaciones quirúrgicas, las reparaciones del infraespinoso con una tensión óptima van a mantener balanceado tanto el fulcrum del hombro para poder evitar lo que digo anteriormente, su importancia biomecánica, que es esa relación en el plano transversal en conjunto a las fuerzas cisallantas que hace de manera vertical el deltoides. Por otro lado, es importante hablar siempre que hablamos de mango rotador sobre las capas del mango rotador. Tenemos que desde 1992 el estudio de Clark y Harriman viene siendo el gold estándar para poder estudiar de manera anatómica y de manera histológica todas las capas del manguito rotador. Tenemos que está compuesto por 5 capas, la primera capa siendo la más superficial, las fibras del ligamento coracumeral, la segunda capa, las que son grandes fibras de colágeno paralelas a los tendones del supraespinoso y el infraespinoso, la tercera, pequeñas fibras que son, se encuentran en una distribución un poco más desorganizada que la capa anterior, que van alrededor de los tendones del supraespinoso y el infraespinoso, la cuarta capa que viene siendo el cable de los rotadores, y la quinta capa que viene siendo la cápsula. Tenemos que desde 1993 el doctor Burkhardt nos habla de un concepto fundamental que es el cable de los rotadores, el cual viene siendo una de las principales capas actualmente en el 2026 que se habla sobre la importancia de las capas del manguito rotador. Esta capa es un haz grueso de fibras de colágeno perpendiculares a las fibras del supra y el infraespinoso, las cuales se originan desde el ligamento coracumeral, se distribuyen de manera posterior por encima de la superficie profunda de los músculos supraespinoso e infraespinoso para poder llegar a la inserción del troquíter. ¿Qué sucede? El cable de los rotadores actúa como un escudo antiestrés del denominado puente de suspensión, el cual la función biomecánica que tiene este cable viene siendo transmitir las fuerzas de toda la musculatura del manguito rotador directamente hacia el hueso, de manera tal que se actúa como un puente colgante para poder distribuir todas estas fuerzas del manguito rotador hacia un mismo punto. Por otro lado, también tenemos que existen diferentes estudios a nivel de resonancia magnética para poder evidenciar cómo se encuentra el cable de los rotadores, en vista de que se habla en la actualidad que un cable rotador intacto con lesiones de las otras capas que hayan sido totales nos puede permitir a los pacientes tener rangos de movimiento y fuerza muscular óptima a pesar de tener lesiones totales de las otras capas. Por otro lado, tenemos que la segunda capa más importante viene siendo la capa ese concepto del cable rotador. Así corto, a ver cómo. Claro, el cable rotador es fundamental para el manejo antropótico.
ruptura tiene que ser por todo el sistema de cable. Hay que tomar el sistema de cable como referencia para pasar la sutura. Marco, esa estructura anatómica, ¿la tomas en cuenta cuando reparas? No, bueno, claro, es fundamental. Tiene mucho tiempo ya demostrado y te das cuenta muchas veces de que todos esos pacientes tienen esas rupturas crecéntricas pequeñas donde el cable rotador está generalmente intacto, funcionan súper bien, una buena rehabilitación y generalmente no necesitan cirugía. Perfecto, Juan. Sí, igual, y inclusive no solamente la configuración del cable, que es una distribución de fuerzas, sino también los dos pilares del cable, que no nos podemos saber si tenemos en L o en L invertida, y se pierde, ¿no? Y tenemos que reconstruir el pilar y el cable. Una reconstrucción que no sea satisfactoria es una evolución insatisfactoria para el paciente. Perfecto. Continuando, tenemos que la segunda capa más importante viene siendo la capa 2, que viene hablando del núcleo del tendón, ya que esta es la capa más fuerte de todas las 5 capas. Es una estructura que tiene mucho poder debido a que son fibras gruesas que se encuentran dispuestas de manera paralela a los tendones del supra e infraespinoso. Presenta un grosor que va desde los 3 a los 5 milímetros y tiene una importancia bastante grande a nivel quirúrgico, en vista de que esta viene siendo representada como la capa bursal del manguito rotador, en donde se van a disponer las suturas de tensión, con las cuales queremos lograr una buena reparación, donde podamos lograr una longitud y una tensión adecuada. Por último tenemos la capa 5, en donde hablamos de la cápsula, en donde nos habla el doctor Nimura en el 2012 sobre que no todas las lesiones del manguito rotador tienen que ver con el tendón. No, muchas veces nos quedamos solamente pensando de que el tendón, los tendones, y la cápsula viene jugando un papel muy importante en la actualidad, en vista de que ella viene siendo un ancla estabilizadora. Muy bien se sabe que la cápsula anteroinferior es muy importante para la inestabilidad a nivel glenumeral, pero a la actualidad la cápsula posterior-superior viene siendo un ancla importantísima para poder hacer contrarresistencia contra las fuerzas de cizellamiento que produce el deltoide y de esta manera poder evitar la migración superior de la cabeza humeral. Por otro lado, pues hablando un poco sobre la inervación del manguito rotador, tenemos que las zonas críticas de inervación vendrían siendo a nivel del nervio subescapular, el supraescapular, que nos va a dar la inervación tanto del supra como del infraespinoso. Es tener bastante cuidado a nivel del notch supraescapular y espinoglenoideo cuando vamos a hacer esas tracciones, esas lesiones masivas que están muy retraídas, evitar lesiones de estos mismos nervios. Mientras que el nervio axilar, que es el que nos va a dar la inervación tanto al teres minor como al deltoide, tenemos que puede ser una zona peligrosa al momento de realizar liberaciones a nivel del subescapular. Por otro lado, tenemos que a nivel de la vascularidad del mango rotador, ella viene dada principalmente por un balance que se da entre la arteria circunfleja anterior y posterior y la supraescapular, y tenemos que tener en cuenta que en el pasado se hablaba de que el manguito rotador presentaba una poca vascularidad. Esto es un concepto que ya se encuentra en el pasado en vista del nuevo concepto que es el ring out effect o el efecto estresor, en donde con ciertos movimientos, sobre todo con la aducción, se produce una micro aprehensión de la microvasculatura del mango rotador, por lo cual esto viene teniendo muchísima importancia al momento de realizar inmovilizaciones postoperatorias de reparaciones del mango rotador, en donde al colocar con abducción no solamente se está disminuyendo la tensión de la reparación, sino a su vez estamos fomentando la vascularidad capilar para poder dar un mayor aporte de sanguíneo a nivel de la musculatura del mango rotador. Por lo cual tenemos para tomar en cuenta que, uno, al hablar del footprint es indispensable saber que el infraespinoso cubre aproximadamente 15 milímetros del supraespinoso, siendo una inserción bastante grande y bastante prominente. Dos, la supremacía posterior del infraespinoso como músculo ejecutor y estabilizador a nivel de la articulación glenumeral. Tenemos que el cable de los rotadores es la capa más importante por su función biomecánica, al transferir las fuerzas musculares directamente hacia el hueso por esa acción del puente de suspensión. Y por último tenemos que las inmovilizaciones en aducción van a maximizar una buena perfusión capilar a nivel del mango rotador. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Fíjense cómo hay muchos conceptos enfocados en el mango rotador que son muy importantes. Solo lo que me llama la atención es que no solo se queda ahí, no solo la estructura anatómica de la cual vamos a hablar todo el día, sino que creo que para los que hacemos esto, el enfoque, cómo funciona la escápula, qué papel tiene la escápula en este tipo de patologías o en la biomecánica del hombro,
Y por eso invité a la doctora Olivia a que nos diera una conferencia que se llama Cinemática del Mango Rotador. Olivia, adelante. ¿Cuál? ¿Está apagado? Ya lo vamos a... Ah, fue con con lo del... Ya lo voy a poner. Toma, Olivia, ¿ves? Adelante, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias al Comité de Hombro y a la sociedad por esta invitación. Bueno, en la mañana de hoy vamos a hablar de cinemática de Mango Rotador, porque si se dan cuenta, la palabra biomecánica cada vez está más involucrada en todo lo que sea movimiento del cuerpo humano. Entonces, por el tiempo, simplemente vamos a hablar de algunos conceptos. ¿Está apagado? ¿Aló? Ok. Algunos conceptos que me gustaría que se llevaran y que incluyéramos de ahora en adelante los análisis de nuestros pacientes. Entonces, la articulación del hombro es una pieza biomecánica o una pieza desde el punto de vista biológico sumamente compleja del cuerpo humano. Específicamente, su mayor movilidad es, irónicamente, su mayor debilidad. Entonces, la idea es que si nosotros entendemos el movimiento como un sistema dinámico de equilibrio, vamos a saber exactamente hasta qué punto la cinética está alterada ante una lesión de manguito rotador. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de biomecánica, nosotros vamos a tener dos grupos que quisiera que identificáramos. Una cosa es la cinemática, que maneja los movimientos del cuerpo, y una cosa es la cinética. La cinética se trata de las cargas que movilizan esos cuerpos. Entonces, en la cinemática nosotros vamos a incluir la mecánica articular, que está todo lo relacionado con la articulación, y la mecánica muscular, que es lo que está relacionado con las fuerzas internas que movilizan estos cuerpos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cinemática, estamos incluyendo las articulaciones propiamente dichas y todo lo que es el sistema muscular. Cuando hablamos de cinética, son las cargas externas que se encargan de movilizar esos cuerpos. Entonces, cuando hablamos de biomecánica, no estamos hablando propiamente del movimiento del cuerpo, sino que estamos incluyendo las fuerzas externas. Entonces, esa diferencia es importante a la hora de hacer el análisis de nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué es importante la cinética? Porque con la cinética nosotros podemos diferenciar las estructuras que están involucradas. Saber si se trata de una lesión de tendón o es simplemente una restricción por una capsulitis, por ejemplo. La falsa estabilidad, eso lo vemos en aquellos pacientes, por ejemplo, de pacientes que están sumamente bien compensados y que a pesar de que tienen una mala movilidad y tienen alguna lesión, al examen físico, y muchas veces el paciente dice que no tiene ninguna molestia, y eso se lo voy a explicar más adelante. Básicamente, un ejemplo de esta falsa estabilidad son, por ejemplo, pacientes deportistas de alta demanda que están acostumbradas a seguir un patrón de movimiento exigente y la compensación es tan grande que cuando uno le hace algún interrogatorio, el examen físico, simplemente son pacientes que no están al tanto de ver la alteración en el patrón de movimiento por esa falsa estabilización. La disfunción silenciosa, que lo veremos más adelante con la disquinesia escapular, que todos la conocemos, y el factor pronóstico de rehabilitación. Quisiera detenerme aquí, porque un paciente que tiene una cinética alterada de mucho tiempo, son pacientes que en el postoperatorio van a ir más lento. Entonces, si nosotros, hay dos cosas importantes que decir en este momento cuando estamos ante un paciente con una lesión de manguito rotador de larga data. Explicarle al paciente que mientras más tiempo tome la decisión de operarse, la recuperación postquirúrgica va a ser mucho más lenta. Y por otra parte, si ustedes le advierten eso al paciente, son un paciente que va a bajar el nivel de ansiedad y que va a entender que si va más lento que otros pacientes, es porque ya ustedes le advirtieron que la cinética está alterada. Y la prevención de lesiones en cadena. A veces nos limitamos simplemente a hacer las maniobras específicas de lesión de manguito rotador, y si nosotros entendemos el patrón de movimiento como la cadena de movimiento durante la movilización,
vamos a entender que a lo mejor la falla no está propiamente dicho en el hombro, sino que pueden estar otras articulaciones involucradas. Entonces, si nosotros no corregimos esta cinemática, cualquier cirugía o tratamiento pudiese fallar o no tener los resultados que nosotros queremos, precisamente porque no hemos visto dónde está la falla del movimiento. Entonces, en la cinemática, ¿por qué es tan importante? Porque nos va a dar la precisión de la localización exactamente del tendón que está afectado. El tratamiento nos permite diseñar o hacer la indicación precisa a los fisioterapeutas. La educación al paciente, como les acabo de decir ahorita, ustedes le advierten al paciente que desde el punto de vista de movimiento está tan comprometido ese hombro, que es un paciente que va a entender que en el postoperatorio probablemente vayamos más lento, y el seguimiento del ritmo escapular, que también nos puede ir indicando cómo va la recuperación del paciente. Entonces, entendiendo que en la cinética tenemos los conceptos de mecánica articular y mecánica muscular, la artrocinemática no es otra cosa que el movimiento que vemos en la articulación. Son micromovimientos de superficies articulares necesarios para la estabilidad. Y en el hombro, me quiero detener particularmente, hay dos movimientos que deben trabajar en sinergia, el rodamiento y el deslizamiento. El rodamiento es, en el caso de la deducción del hombro, por ejemplo, el rodamiento va a ir a favor de la aducción, a favor del movimiento, y el deslizamiento va en contra. ¿Qué sucede cuando hay alguna lesión del manguito rotador o una rotura del manguito rotador? Este equilibrio dinámico se pierde. La rotación, el rodamiento se pierde y hay una proyección anterior y superior de la cabeza que estresa el espacio subacromial. Entonces, por favor, ruédame que el video. Ok, entonces fíjense que en este video hay dos movimientos. La cabeza rueda hacia arriba en el sentido de la deducción, pero además hay un movimiento de descenso, de deslizamiento. ¿Qué sucede cuando tenemos lesión del manguito rotador? El rodamiento está comprometido y la proyección de la cabeza es hacia adelante. Eso genera a su vez una cantidad o un desequilibrio, que es lo que posteriormente lo vamos a ver cuando hagamos el examen físico de nuestros pacientes. Como le dijo el doctor que me precedió, hay un protagonismo del infraespinoso en todas estas lesiones del manguito rotador. Pásame la otra, no me pasa. Entonces, cuando nosotros perdemos este equilibrio, se pierde la capacidad de centrificación. Es el estado en el cual todos los elementos estabilizadores dinámicos mantienen a la articulación en una posición óptima. Entonces, durante esta pérdida de movimiento, me he logrado identificar en el examen físico de mis pacientes una triada que he descrito como la triada TI, en donde aparece una hipertonía de las fibras superiores del trapecio, fibras profundas del trapecio superior, punto de gatillo infraespinoso, quizás este es el más limitante y doloroso del paciente, y un dolor referido a la deltoidea. Esto es aproximadamente, ¿para atrás? Ok. Esto generalmente lo he visto en el 85% de mis pacientes, cuando son lesiones parciales o roturas masivas. En lesiones completas y masivas. En las parciales casi no lo veo descrito. Y en el 75% de estos pacientes con roturas completas y masivas, he conseguido una hipertonía en un punto de gatillo en el subescapular, que también es un factor diagnóstico. Entonces, entendiendo a estos dos, quisiera explicarle el modelo de joint by joint de Cook y de Boyle, en donde ellos hablan de una alternancia funcional. Cada articulación debe tener una necesidad. Unas son móviles y unas dan estabilidad. Si alguno de estos eslabones falla, el siguiente va a sacrificar y va a sacrificar su propia naturaleza. Este paciente, cuando simplemente tenista de alto nivel, llega por un dolor en el codo, cuando le hago el examen físico, es un paciente que tenía una rigidez torácica, había una escápula inestable, porque al perder la movilidad del segmento torácico, la escápula trata de hacerse más móvil y estresaba más el espacio subacromial. Cuando hago el examen físico, es un paciente que tenía
una clínica clara de rotura del manguito rotador, había una pérdida de control de movimiento porque, como lo había mencionado también el doctor anterior, pierdes la estabilidad y la centrificación y hay un ascenso superior de la cabeza del uno. Estos son pacientes, es un paciente que se presentó en el consultorio con un síndrome de cruzado anterior, además de la epicondilitis, por la cual fue su motivo de consulta. Entonces, fíjense que en este paciente que viene simplemente por una epicondilitis, tenía la triada TI y tenía todos estos aspectos que fueron necesarios para complementar ese examen físico de dolor de codo por el que venía el paciente. Entonces, control motor es la capacidad del sistema nervioso central para organizar, regular y ejecutar los movimientos de una forma eficiente, precisa y segura. Como les digo, mantener la estabilidad dinámica. Y con respecto a la escápula, que fue lo que me dijo Fernando, que insistía en la escápula, fíjate que cuando uno hace un examen físico del paciente, no solamente tenemos que enfocarnos en las escápulas, tenemos que de alguna manera ver al paciente como una cadena y un análisis del patrón de movimiento. Generalmente en las escápulas, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en el momento de la flexoelevación o la deducción de 180 grados, la línea torácica. La escápula no debería salir de esa línea del tórax. Si hay rotación ascendente, cómo están los bordes mediales, superiores, inferiores, si hay algún retardo en el descenso o en el ascenso y si hay un descenso muy rápido. Yo particularmente trato de señalar el borde de la escápula en reposo, siempre la evalúo en reposo y en movimiento, para poder tener más preciso la posición de los ángulos importantes de la escápula. Sí, entonces, la importancia de determinar la presencia o el tipo de disquinesia desde el punto de vista cinemático y del estrés articular es lo que nos va a permitir orientar cuáles son los músculos que están sobre solicitados, debilitados y que nos permiten de alguna forma selectiva saber cuáles son los músculos dianas que están produciendo la lesión. Entonces, una disquinesia generalmente nos lleva a un mayor estrés articular. Estos son los tests que normalmente yo utilizo, los pueden buscar, están perfectamente en la web, no teníamos tiempo para explicar cada uno de los tests, pero no se conformen con uno solo. La escápula hay que evaluarla en reposo y hay que evaluarla en movimiento. Pásame este. Y bueno, ya para llevar, quisiera que se llevaran los conceptos de artrocinemática, de control motor, el modelo de joint by joint, la triada que para mí ha sido bastante positiva, el concepto de centrificación y, bueno, lo importante de la disquinesia en el momento de hacer un análisis del patrón de movimiento. Quiero aprovechar para invitarlos a un evento que vamos a hacer en la Clínica Santa Sofía, dirigido por el doctor Teodorastio Marín. Es un primer festival de cine ortopédico, donde vamos a hablar de lesiones deportivas del miembro superior. Muchísimas gracias. Excelente. Olivia, hay una pregunta del panel. Te la dejo saber. No sé, Tito. Hola, mira, una pregunta, Olivia, o para Humberto y Marco. ¿Ustedes creen que el término de disquinesia escapulotorácica hoy en el 2026 todavía tiene cabida o es mejor el término stand o las dos son totalmente válidas? Ponele una vez. Fíjate, todavía hay mucha literatura que apoya el término de disquinesia, ¿ok? En la parte, por ejemplo, cuando tú haces evaluaciones desde el punto de vista de fisioterapia y rehabilitación, es el término que todavía se mantiene. No quiere decir que, por ejemplo, en otros aspectos o en otros trabajos tengas otro tipo de terminología, pero hoy en día todavía se sigue utilizando el término de disquinesia. Es incluir estos factores de movimiento y mecánicos para que cuando hablemos de biomecánica entiendan que en la biomecánica también está la mecánica de la resistencia, mecánica muscular y mecánica articular. Y no sea biomecánica hablar como si fuese el movimiento solamente, porque las fuerzas externas también influyen en la biomecánica. Juan, ¿algún comentario? Creo que las definiciones entre stand y disquinesia creo que
al final van a terminar decantándose con que sale STAM, porque aparte que nos lleva un pronóstico también para el tratamiento, ¿no? Entonces creo que las clasificaciones también giran en base a eso, y creo que haberle incluido ese plus a la palabra STAM involucrado con el tratamiento, creo que es lo que está haciendo que quizás dejemos de pronunciar cada vez más la palabra disquinesia, ¿no? Que quizás es el origen, ¿no? Pero aquí hay una parte, y creo que es clave de todo, que creo que la respuesta no está escrita todavía, y es que entre las dos charlas anteriores, ahora se genera una situación. ¿Es la disquinesia quien provoca una lesión o es una lesión la que provoca una disquinesia? Marco, ¿qué opinas de eso? Oye, yo creo que son términos que se entrelazan. Uno es evolución del otro. Obviamente todos los estudios de STAM y han aportado mucho en esto, se apoyan en los conceptos básicos de disquinesia, que es parte de lo mismo. Yo creo que lo importante es saber identificar cuál es el problema de movilidad en cuanto al orden de acción de los músculos, identificar si es primero el huevo o la gallina, pero se trata más de, lo importante para mí es tomarlo en cuenta. Es una patología muchas veces olvidada, inclusive yo creo que uno mismo cae en el facilismo de ir directo a cuál es el problema por el que acude el paciente, sobre todo si es una segunda opinión o ya viene diciéndote el diagnóstico, y es importante descubrir completamente el torso del paciente. A veces por apuro uno no lo hace y se pasan por alto todas estas patologías que... Está la lesión de manguito, igualito tienes que reparar, igualito tienes que corregir el patrón de movimiento, porque no hacemos nada reparando el manguito y que el paciente siga con una inhibición de los estabilizadores de escápula, con una hipertonía del trapecio superior, porque en el fondo eso te da el pronóstico de la evolución del paciente. Entonces, esa pregunta, me acuerdo que se ha planteado en varios eventos, en donde quién vino primero, lo uno o lo otro, pero fíjate que yo no voy a que vino primero, sino déjame ver en contexto, en evolución, cuál es ese patrón de movimiento y dónde voy a intervenir yo para que ese patrón sea corregido. Humberto, un comentario. Sí, mira, el hombro tiene dos fulcros. Tiene el fulcro del manguito rotador y el fulcro escapulotorácico. Si tú no tienes los dos funcionando rítmicamente, uno de los dos va a sobrecargar y generalmente el manguito rotador es el que sufre. Entonces, ambas tienen que tratarse. Con relación a tu pregunta, Tito, mi concepto es que lo importante es que es denotar y tú reparas tu tendón, es más probable que se rompa por una ausencia del fulcro escapulotorácico. Pero sí estoy de acuerdo porque STAM te clasifica y te dice, o sea, disquinesia es muy genérico, pero STAM te dice qué hacer con qué en cada situación. Entonces yo me iría más por STAM, pero disquinesia, mencionarla es relevante porque al final tú estás mencionando un problema. Así que ponerle la atención al ritmo escapular y contrariamente es lo último que se rehabilita. Para una rehabilitación completa del manguito rotador, lo último que fortalece es el escapulotorácico para corregir la disquinesia. Yo de eso. Nuestros pacientes reparados manguito rotador, lo primero que trabajamos es la disquinesia. Cuando el paciente está en reposo, nosotros comenzamos a trabajar en la estabilización de los músculos estabilizados. La parte de la propiocepción y la isometría, muy bien, incluso control motor inmediato. Eso es mi experiencia. Yo creo que es un tema muy interesante y sirve para irlo desglosando un día completo. En aras del tiempo vamos a seguir con la conferencia de nuestro amigo Alexei Pérez, que muy amablemente nos preparó una conferencia corta pero concisa sobre conceptos importantes en imágenes. ¿Puedes volverla a comenzar, por favor? Muy bien conoce lo que es el saco, que habla de la organización, roturas parciales y completas, los superiores para referirse a sus frentes espinosos y las roturas anteriores.
típica, que es la clásica, que es la rotación grado 1 cerca de la inserción, grado 2 cuando las fibras están sobre el vértice de la cabeza humeral, y grado 3 cuando están mediales del vértice o cerca del reborde del medio superior. También cabe destacar que cuando se hay rupturas completas o incluso rupturas parciales, a veces hay que tratar de identificar si hay un patrón de delaminación, porque el patrón de delaminación lleva un papel pronóstico, y hay que tratar de volver a poner las láminas y a veces insertarlas incluso por separado, que una ruptura completa con una lámina que está con una retracción grado 2 y una lámina articular y una retracción bastante más medial. Y por supuesto, esto de alguna manera pues, es más laborioso desde el punto de vista no solamente artroscópico, sino que además el paciente tiene un pronóstico distinto cuando la ruptura no es delaminante. Valoramos también la extensión en C1 cuando es un orificio pequeño, un pinhole, C2 cuando hay un gap o una retracción de más o menos unos 2 centímetros o menos. Cuando es mayor de 3 centímetros y no se trae, cuando la ruptura completa tendones, pues sería, por supuesto, una ruptura masiva ósea. En cuanto al subescapular, generalmente las rupturas degenerativas hablamos de la clasificación de la FOS y nos mantenemos con ella, donde el grado 1 es una ruptura parcial del tren superior, bien difícil de ver a veces en resonancia, a veces pasan desapercibidas, la artro a veces ayuda muchísimo. Grado 2 cuando hay una ruptura completa del tren superior, grado 3 cuando hay una ruptura completa del tren superior y medio, con fibras del tercio inferior o muscular respetadas, que se pueden ver con estudios de resonancia funcional, y grado 4 simplemente o 5, grado 4 y 5, perdón, quise decir, donde hay una ruptura completa, con la diferencia de que en la 4 diferencia de la 5, que en la 5 hay solución estática de la cabeza humeral y una atrofia grasa superior de 3 o más del vientre del subescapular. Y por último, recordar que bueno, la atrofia grasa también es un factor súper importante porque predice el resultado y asocia a altas tasas de falla de cirugía. En principio valoramos únicamente las ventas sagittales y usando la clasificación de Guttolier, donde a mayor infiltración grasa peor pronóstico, generalmente hablamos de significativa de grado 3 o 4 y no significativa de grado 1 o 2. Pero en la actualidad estamos utilizando mucho también para dar una aproximación a la clasificación o la atrofia grasa en las vistas coronales, porque a veces el corte sagital llega solo hasta aquí y vemos una atrofia grasa muy importante en esta zona, pero el resto del líquido muscular puede estar normal. Y entonces esto podría cambiar un poco la interpretación de la atrofia grasa de Guttolier, que es un caso donde, por ejemplo, vemos que el vientre, el corte estaba más o menos a este nivel, un poco sobre la glenoides, pero y se ve una atrofia no tan significativa, o sea, hay una hipotrofia, pero no hay una infiltración grasa tan significativa, y cuando ves la vista coronal es que realmente la infiltración grasa es mucho mayor de la que la ves en la vista central. De allí que en la actualidad pongamos mucha atención a ver las vistas coronales. Y bueno, nada, simplemente eso brevemente para poder cumplir con el tiempo. Recordar que la mayoría de las características de rotura del manguito se identifican mucho mejor con resonancia. No quiero desprestigiar a la ecografía como método inicial, pero creo que esto de resonancia da una visión casi tridimensional de las lesiones. Recordar que, bueno, que hacer un reporte lo mejor posible ayuda a que la toma de decisiones y a una mejor aproximación pronóstica, y por supuesto tratar de utilizar lo posible el consenso ISACO, que es una buena herramienta comunicacional con el traumatólogo. Gracias. Gracias al doctor. No sé, creo que está bastante claro y nos aporta bastante desde el punto de vista imaginológico. Marco, una pregunta. Desde el punto de vista con ambos del panel, consideraciones para valoración de la infiltración grasa. Y Juan, algunas consideraciones o recomendaciones a lo que valoramos un estudio para valorar la retracción, infiltración grasa y retracción. Marco. Sí, primero que nada, es importante aquí diferenciar todo lo que son las patologías crónicas de las agudas, ¿ya? Se comportan bastante diferente y evolucionan de manera diferente. Lo importante, yo creo, cuando uno ve una resonancia es imaginarse el 3D de lo que está viendo. La resonancia todavía está limitada, aunque hay algunos trabajos, hay algunas actualizaciones de software que están haciendo reconstrucciones 3D, pero es importante imaginar el 3D. Yo hago como ejercicio, y creo que uno todos los días va aprendiendo, es siempre voy y vuelvo con el mismo corte, y lo hago con todas las diferentes proyecciones de la resonancia magnética, porque uno poco a poco empieza a reconstruir en la cabeza ese 3D, ve el grado de retracción real. Es muy como común, por ejemplo, una ruptura en V, ver un corte coronal que está justo en el vértice y parece un paté 3, cuando en definitiva entras a la cirugía, es una
una retracción bastante pequeña y es el patrón simplemente, que el corte cae justo en el punto donde está bastante retraído el vértice de la ruptura. Pero se trata de eso, se trata de utilizar todos los cortes y recorrerlos varias veces para imaginarse el 3D de la ruptura, lo cual ayuda al planning intraoperatorio. Y lo otro es precisamente lo que comentaba Alexei en una parte de la charla, que es identificar dónde está el músculo, porque a veces el corte por adecuado para valorar el vientre muscular y obviamente viendo también el corte coronal, como decía Alex. En cuanto a la evaluación, diría que hay un par de detalles previos. Uno, no evaluemos una resonancia si no tenemos los 3 cortes, coronal, sagital y axial. Si no están dentro del estudio, no perdamos el tiempo, porque no podemos hacer lo que está diciendo Marco, que es nuestra reconstrucción cerebral de la morfología de la lesión. Y segundo, creo que si ya estamos exigiendo y estamos a un nivel donde queremos planificar bien, no podemos tener estudios de resonancia de 0.5 Tesla, porque la imaginación es mucho más grande todavía. O sea, si tenemos que imaginar cortes y hacer este ensayo de tener esa información y reconstruirla en 3 cortes para que nuestro cerebro entienda cuál es una sola morfología que queremos reconstruir, ahora imaginémonos con un estudio de resonancia de muy baja calidad, en donde las sospechas aún se hacen más grandes. Evaluar siempre los 3 cortes y cada corte tiene un aporte para nuestra imaginación en la estructura ahora, a la hora de reparar. En nuestro corte coronal generalmente nosotros queremos medir la retracción en un corte coronal y queremos que ver si es pate 1, pate 2 o pate 3. Pero nosotros podemos estar viendo un corte coronal y puede ser un pate 1, pero cuando nos vamos a un corte sagital vemos que la extensión es casi total, de anterior a posterior. Y si nos vamos a un corte axial vemos que inclusive están involucrados el tendón del escapular. Y eso nos tiene que llamar la atención porque ya es una lesión muchísimo más grande todavía. Y todavía no hemos metido aquí en este tema la infiltración grasa, simplemente estamos tratando de dibujar la imagen de la ruptura que tenemos. Y esa tenemos que hacerlo indiscutiblemente a través de esos 3 cortes. Moraleja para todos es tratar de no solicitar imágenes o no aceptar resonancias de 0.5 Tesla porque las imágenes son muy precarias y la imaginación es muy grande y puede llevar errores diagnósticos. Y segundo, si el estudio no está completo y no tiene sus 3 cortes con inclusive lo que viene a ser con la retracción o los cambios en T1, T2 y el STIR, no los evaluemos porque vamos a tener alta probabilidad de error y ese error se va a traducir en un marco que no vamos a poder reparar. Excelente. Entonces, bueno, ya hemos pasado por varios aspectos importantes del mango rotador. Fíjense que ahora lo que vamos es con la ayuda de Jorge Pesantes. Bienvenido, ven, pasa al estrado. Desarrollar ciertas maniobras, no todas, porque en realidad son muchas. Pero cómo identificar el paciente que tiene algún problema en el mango rotador y cuál es, según Jorge, para él,